Reddit pregunta, médicos y enfermeras de Reddit, ¿cuál es la mentira más descarada que les ha dicho un paciente sobre por qué están en el hospital? Fácil, un chico vino quejándose de estar estreñido y no pudo hacer caca durante 5 días, informó sangre rectal y dificultad para expulsar gases. Se realizó una tomografía computarizada y mostró un objeto lineal de 9 pulgadas bordeando o perforando levemente a través de su intestino con aire libre cuestionable. Con los resultados de la tomografía computarizada en la mano, confrontamos al tipo, hace 9 meses, sí. Hace 9 meses este tipo salió de prisión donde se clavó una caña de prisión en el trasero para ocultarlo durante un registro en la celda. Ya estaba allí alrededor de 1 año antes de que saliera. No se lo dijo a nadie por temor a aumentar su sentencia de prisión. Nunca pudo recuperarlo y pensó que simplemente pasaría naturalmente. Solo esperaba que le diésemos algunos laxantes recetados y tendría mejor suerte, al final necesitaba cirugía. Estuve en la sala de emergencias por una supuesta torsión testicular y vimos a un tipo con una herida de bala, bastante clara en el brazo. La señora encargada de la admisión le preguntó qué pasó y él dijo que se cayó de su patineta. Un paciente convenció a su esposa de que contrajo una ETS de un inodoro sucio en la sala de emergencias cuando llegó al hospital. Estuvo en casa durante aproximadamente 1 semana o 2 después, su esposa se quedó obedientemente con él todos los días hasta alrededor de las 6. Ella cocinaba en casa para él todas las noches y los traía al hospital todos los días mientras intentaba presentarnos quejas por su ETS que obtuvo de nosotros. Un médico tuvo que explicarle amablemente la imposibilidad de que él contrajera esa ETS en particular de un asiento de inodoro y también se volviera activa y sintomática en ese periodo de tiempo. Ella nunca nos creyó. Después de que ella se iba a casa todas las noches a las 6 para cocinar para el día siguiente, su pareja aparecía entre las 7 y las 10 de la noche. El tipo entró quejándose de ansiedad extrema, así que lo pusieron en el área de evaluación de salud mental. Empezamos a hablar y obviamente estaba angustiado, pero en realidad no era ansiedad. Le digo que en realidad no muestra los signos clásicos y, finalmente, se arma de valor para decir que no es que esté ansioso en general, sino que ha tenido un anillo de titanio en el pene atascado durante las últimas 8 horas y no puede sacárselo. Echo un vistazo y sí, está ahí. Pobre hombre, le dije a los médicos de urgencias que intentaron sus métodos habituales pero no se movió. Terminaron teniendo que llamar al departamento de bomberos local, que decidió que se trataba de un trabajo de 2 camiones con personal completo. Me fui cuando unos 16 bomberos fueron a atender al pobre tipo. Cuando Viagra salió por primera vez, todos los abuelos en Miami con dolor en el pecho mentían sobre por qué tenían una erección furiosa. O la erección desaparecería y estarían mucho más seguros de su respuesta, no importa cuánto insistimos en lo inseguro que sería mentir, no importa si sacamos a las damas de la habitación. Fue toda una manera para que la pequeña enfermera de mi bebé aprendiera cómo podría bajar la presión arterial. Estar en Miami en ese momento era como estar al frente de un campo de batalla BAME por los derechos de erección. Estudiante de medicina de 3er año, tuve un paciente internado que decía que solo bebía 2 cervezas como máximo a la vez y que su pancreatitis crónica era una casualidad. Resulta que no era un historiador confiable y bebía aproximadamente 10 cervezas al día como mínimo. La única persona a la que engañaba era a sí mismo. El día 2 tuvo que ser tratado por abstinencia aguda de alcohol. He contado esta historia muchas veces antes, pero cuando trabajaba en el departamento de emergencias había un viajero frecuente que venía quejándose de migrañas, convulsiones y síntomas de derrames cerebrales. Estaba completamente llena de mier, solo quería drogas y atención. Una vez el síntoma que presentaba era que solo hablaba español, pero en realidad no hablaba español, entonces había que hacerle preguntas de sí o no o simplemente no respondía. Si la respuesta era sí, decía sí y si la respuesta era no, sacudía la cabeza, porque no sabía que la palabra en español para no es no. Me caí encima y se atascó. A menos que tenga un video de lo que sucede, ningún profesional médico creerá eso.
He tenido pacientes que afirman tener tendencias suicidas para ser admitidos porque literalmente se estaban escondiendo de la policía. Anteriormente recepcionista médica de un obstetra y ginecólogo, alrededor de 2008. Había un paciente que tenía una condición médica dolorosa, creo que fueron fibromas uterinos. Fue lo suficientemente grave como para que el médico obtuviera la aprobación para hacerle una histerectomía parcial. Ella programó la cirugía. Luego llamó y tuvo que reprogramar porque no podía conseguir tiempo libre en el trabajo. Luego tuvo que reprogramar nuevamente por otra razón. Y otra vez. Un día recibo una llamada de su marido, está muy molesto, enojado, pero también cerca del llanto me pregunta si tenemos alguna idea de cuándo podremos operar a su esposa. Realmente está sufriendo y no puede trabajar y es totalmente irrazonable que haya tenido que esperar tanto tiempo para la cirugía. Fui sorprendida, lo puse en espera y confirmé con el programador de cirugías que toda la reprogramación había sido a pedido de ella. Luego volví al teléfono y le pregunté qué le había dicho su esposa. Dijo que ella afirmó que había estado llamando todos los días tratando de programar su cirugía, pero que no teníamos espacio en el programa quirúrgico. Y todo el tiempo el médico había estado recetando analgésicos narcóticos. Confirmé con el programador de cirugías que estaba bien decir esto, y luego le dije al esposo que a su esposa le habían ofrecido varias fechas de cirugía y las había rechazado todas. El silencio posterior fue muy largo. Luego dijo en voz baja, está bien, me encargaré de eso. Le conté al médico toda la historia. Volvió a llamar tanto a marido como a mujer. Creo que al final terminó con la cirugía relativamente rápido después de eso. Soy paramédico, y son los que niegan consumir drogas e insisten en que no conocemos nuestro trabajo. Tuve un paciente que juraba de arriba abajo que no tomaba ninguna droga, solo estaba durmiendo en el piso de la cocina. Mientras cocina, ¿sabes por qué tu mamá está llorando? Te acaba de hacer RCP porque dejaste de respirar. Luego admitió haber fumado algo de hierba, CARI, Hero y Meta. La paciente de psiquiatría me dijo que no sabía por qué la mantenían en el centro, afirmó que no le pasaba nada, que no estaba drogada y que no hizo nada para que la admitieran. Después de 30 minutos de hablar, admitió haber tirado un hacha a su vecino, sin provocación después del consumo de Meta. Mi amigo me contó una historia sobre una mujer que cayó en hipotermia debido a un intento de suicidio al tirarse a un río durante el invierno. Cuando le preguntaron qué estaba haciendo, dijo, estaba dando un paseo cuando, oh no, de repente me resbalé y caí al río, así que decidí nadar durante 30 minutos y fue entonces cuando la policía me encontró. Descargo de responsabilidad, no soy médico, pero varios familiares sí lo son. Uno es médico de urgencias en el Medio Oeste. Dijo que las personas sin hogar a menudo acuden a la sala de emergencias durante el invierno alegando diversas dolencias y solicitando ser admitidos. Resulta que la mayoría de ellos simplemente tienen frío y quieren un lugar cálido y seco para dormir. Dijo que el hospital generalmente los rechaza rápidamente, ya sea que haya espacio en el hospital o no, y si hay refugio cerca o no. Dijo que hará todo lo posible para que se queden un tiempo, pero la administración los obliga a irse si no hay una razón médica para admitirlos, el sueño americano. Una antigua compañera de trabajo era trabajadora social en un hospital y recuerdo una de sus historias de su tiempo allí. Un paciente estaba en el hospital pero estaba realmente enfermo y un poco confundido o algo así. Había una señora en la habitación con la que todos los médicos y enfermeras hablaron porque asumieron que era su esposa y se presentaron como tal, de todos modos. Eventualmente los médicos necesitaban hacer algún tipo de cirugía, por lo que necesitaban el permiso de la esposa, después de que ella firmó el papeleo. Alguien notó que la firma no coincidía con el nombre en el expediente del paciente. Fue entonces cuando descubrieron que esta dama en realidad no estaba casada con el paciente y que él todavía estaba legalmente casado con esta otra dama cuyo nombre estaba en su expediente.